Muy buenas tardes. Siendo las 3 de la tarde, comenzamos la transmisión del webinar. Muchas gracias por su puntual conexión. Mi nombre es Ricardo Paredes, coordinador nacional del proyecto Fortaleciendo la calidad del café y cacao en el Perú, y seré el moderador del evento el día de hoy. A nombre del Programa Global de Calidad y Estándares y el Programa de Alianza para Países, ambos de ONUDI, y su proyecto en Perú, Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao en el Perú, les doy la bienvenida a nuestro webinar de la serie Guías de Implementación de Normas Técnicas Peruanas de Café y Cacao. En esta oportunidad hablaremos sobre la guía de implementación número 116, que trata sobre la norma técnica peruana sobre lineamientos para la evaluación sensorial del chocolate. El proyecto Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao en el Perú es implementado por la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, en cogestión con el Instituto Nacional de la Calidad, INACAL, y con los fondos de la cooperación suiza a través de su Secretaría de Estado para Asuntos Económicos, SECO. La- las guías de implementación de normas técnicas peruanas que les estaremos presentando en esta serie de webinars son producto de un intenso trabajo y estrecha colaboración y coordinación entre los comités técnicos de normalización de café y cacao, la Dirección de Normalización del INACAL y la unidad ejecutora del proyecto Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao en el Perú. Se están elaborando un total de 16 guías, 7 en café y 9 en cacao, cuyo principal objetivo es poner a disposición de todos los actores de las cadenas de valor de ambos productos, productores, técnicos, cooperativas, acopiadores, exportadores, importadores, entre otros, documentos técnicos muy útiles en un lenguaje amigable y didáctico y de libre y gratuito acceso y difusión. Sí, como ustedes lo escuchan, todas las guías son de libre y gratuito uso y difusión y pueden acceder a ellas a través de nuestra página web y la web del INACAL. Antes de comenzar, permítanme explicarles el mecanismo del webinar. En la parte inferior de la pantalla del Zoom pueden ver ciertos botones. Las preguntas las pueden realizar a través del botón Preguntas y Respuestas. Estas serán respondidas al final de la presentación por la expositora. Desde ya pedimos disculpas si no podemos contestar a todas sus preguntas debido al tiempo limitado que tenemos. Los demás botones están desactivados. El día de mañana estarán recibiendo un correo con el vínculo hacia la grabación del evento, así como materiales adicionales. Para los asistentes a través del Facebook Live, es necesario que nos envíen sus datos de contacto, como nombre, entidad, correo y teléfono, por mensaje interno para registrarlos en la base de datos del envío. Finalmente, en el momento que se desconecten de esta sesión, aparecerá una encuesta de satisfacción que no les tomará más de un minuto responder. Les agradecemos de antemano sus respuestas que nos ayudarán a mejorar nuestros futuros webinars. Va a ser una presentación bastante interesante, así que con esto claro, procedo una vez a presentarles el programa. Tenemos como expositora a la señora consultora Nubia Martínez, con varios experta en cacao y chocolate, con varios años de experiencia y amplio reconocimiento internacional. Luego de su presentación, pasaremos a la sección de preguntas y respuestas, en las cuales estaremos encantados de recibir sus preguntas a través del sistema, de la plataforma del Zoom. Sin mayor preámbulo, tengo el agrado de presentarles a la señora Nubia Martínez. Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Buenas tardes a todos los asistentes. Y bueno, pues vamos a empezar. Ricardo, si me permites, por favor, para compartir la pantalla. Buenas tardes, Nubia. Por supuesto que sí. Te cedo la presentación. Ya, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar. Esta es la presentación de la guía de... A ver, permítanme un momento. Por favor, me indicas si se está viendo. Sí, se ve tu pantalla. Listo, se ve tu pantalla completa. Ya. Ok, muchísimas gracias. Entonces, esta es
la presentación de la Guía de Implementación GIP 116 de 2022, que es la guía de la norma NTP 107-311 de 2021, chocolate, lineamientos para la evaluación sensorial de chocolate. Y como el nombre lo indica, pues es una norma técnica peruana que ya existe y como comentaba Ricardo, pues es una guía que va a estar libre para que pues todas las personas que trabajan con chocolate puedan descargarla y utilizarla para poder pues trabajar en la evaluación sensorial de chocolate, que pues Perú ha estado avanzando muy bien en ese camino del chocolate. Entonces, el contenido de esta presentación va a ser precisamente pues lo que tiene la norma, ¿no? Esta norma cuenta con varios capítulos que tienen que ver con el objeto y campo de aplicación y, bueno, todo lo que está dentro de la norma, dentro de la guía, está indicado en la norma, ¿no? Lo que hacen estas guías es recoger precisamente las normas y hacerlas disponibles y libres para que las personas las puedan utilizar para llegar a el público y pues a todos los actores de la cadena, en este caso de la cadena cacao chocolate. Los capítulos, entonces, pues obviamente el primero es los objetivos y el campo de aplicación de este tipo de normas o de esta norma específicamente, referencias normativas, términos y definiciones, especificaciones y condiciones generales, equipos y materiales que se utilizan, el proceso de evaluación sensorial de chocolate como tal, la obtención de datos, la expresión de resultados, el reporte de la prueba y al final también algunos anexos, pues ayudan en este caso a la evaluación sensorial de chocolate. Ya dentro de los capítulos, pues el tema del objeto y campo de aplicación tiene que ver con que son lineamientos para la evaluación sensorial de chocolate, mediante, y en este caso es muy específico, el método de perfil de sabor, incluye obviamente terminología y referencias, y la evaluación sensorial de chocolate, y en este caso y específicamente para esta norma, se consideró chocolate sin aditivos ni adulteraciones que afecten las características del sabor originales. Específicamente chocolate según la definición de chocolate que existe. Como campo de aplicación para esta guía, para esta norma, pues hay varias actividades que se pueden hacer a través de lo que esta norma considera. Como por ejemplo, hacer una caracterización de un chocolate, o sea, clasificarlo, describirlo, ordenarlo por rangos, y esto dado en términos de sus atributos sensoriales. También, por ejemplo, para el desarrollo o la modificación de fórmulas de chocolates, para el tema de la evaluación de la vida útil de chocolates. También para, por ejemplo, comparar un producto con un estándar en el mercado o productos similares o, por ejemplo, en fases de desarrollo de nuevos productos. También para asignar atributos percibidos de chocolate con el propósito de relacionarlos con otros factores, como por ejemplo propiedades físicas, propiedades químicas del cacao, y también caracterizar el tipo y la intensidad de olores o sabores atípicos o que también se denominan defectos en el chocolate, ¿no? Y también, obviamente, va a ayudar a identificar fallas en el proceso de tanto de post cosecha del cacao con el que está hecho ese chocolate, también en el proceso de elaboración del licor o pasta de cacao, que sería la base de ese chocolate, y también pues fallas en el proceso de elaboración del chocolate como tal. Hay unas referencias normativas que se han utilizado para poder crear esta norma y son normas, por ejemplo, normas técnicas peruanas, pero también normas técnicas peruanas que son espejo de normas ISO que ya existen y que están relacionadas con la evaluación sensorial como ciencia y que están dentro de normas, pero también temas relacionados con el cacao y con el chocolate.
Como términos y definiciones dentro de esta guía, pues van a encontrar una terminología relacionada con el cacao y chocolate, una definición de términos, de todos los términos que se emplean dentro de la guía, ¿no? Como por ejemplo chocolate, temperado, bueno, hay una gran terminología y al final en uno de los anexos hay un vocabulario que está relacionado, basado en las normas de vocabulario, ¿no? De vocabulario específicamente para chocolate y para cacao. También hay una terminología relacionada con la evaluación sensorial, porque pues esta norma está basada en evaluación sensorial, entonces hay una serie de normas de evaluación sensorial y también hay un vocabulario, unas normas específicas de vocabulario para evaluación sensorial que son utilizados pues varios términos en estas normas y en esta guía, como por ejemplo términos como atributo o como aroma o como olor, ¿no? También hay unas especificaciones y condiciones generales, son unas recomendaciones generales que se deben tener en cuenta en el proceso de evaluación sensorial de chocolate. Y en este caso, una de esas características en las que pues hay que detenerse para ver esas recomendaciones tiene que ver con las muestras. Entonces, en la guía van a encontrar eh, qué se debe hacer con las muestras, ¿no? En qué estado se deben encontrar las muestras, si las muestras deben tener una declaración de ingredientes. Se habla también de la codificación de las muestras y esto es muy importante porque las muestras, como ustedes saben, en evaluación sensorial debe haber eh, mm, mucha objetividad, pero también que no haya que los catadores cuando evalúen estén evaluando a ciegas realmente, ¿no? Entonces, hay una norma que es la norma ISO 6658, que para Perú es la NTP ISO 6658, en donde se explica claramente cómo se debe realizar la codificación y en este caso pues son códigos de 3 dígitos, o sea, un número con 3 dígitos para cada muestra y deben ser aleatorios, no deben perseguir una relación numérica, ni un orden, ni nada por el estilo, ¿no? Esto con el fin de que realmente se califique a ciegas cada muestra, porque, por ejemplo, puede suceder que a veces se colocan nombres relacionados con el origen o de pronto con la región o de pronto si son chocolates la primera letra de la marca, eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, realmente allí se explica también la manera como se deben presentar las muestras, la conservación de las muestras, la cantidad de muestra a evaluar y el uso de muestras de referencia. Y en este punto también es muy importante que antes de que los evaluadores evalúen las muestras que deben evaluar, perdón por la redundancia, deben tener unas muestras de referencia para poder tratar antes, para poder evaluar y para poder ellos calibrarse, ¿sí? Para estar coordinados en el proceso de evaluación. Y pues obviamente esto hace parte de toda la normativa que existe acerca de los procesos de evaluación sensorial de alimentos. Otra de las características que también se consideran es el ambiente de evaluación y para ello también existen unas normas que son la NTP ISO 8589 y la 6658 en donde se explica claramente y se considera todas las características del ambiente en donde los jueces van a evaluar las muestras. Y es muy importante, ¿no? Es muy importante las condiciones ambientales en las que se va a hacer la evaluación, la estructura del lugar de prueba también. Por ejemplo, aquí observamos unos ejemplos de cabinas y pues hay una serie de normas relacionadas con el ruido, con los olores, con la luminosidad que haya del lugar. Y también algo muy importante es la limpieza que se debe hacer entre muestra y muestra para evaluar, que pues en este caso se llaman limpiadores de paladar. También allí hay una serie de características relacionadas con esto, ¿no? Con el ambiente de evaluación.
Y finalmente, otra consideración general tiene que ver con los jueces. Y en este caso, se recomienda que los jueces sean evaluadores o catadores expertos y que estén completamente familiarizados, no solamente con el producto, sino con la técnica que van a evaluar. Y en este caso, esta norma refiere la técnica de perfil de sabor y estándares internacionales, que lo veremos más adelante. También considera temas como los horarios de prueba en que deben estar trabajando los jueces o catadores, las normas de comportamiento y también la salud física y emocional, que son muy importantes a la hora de la imparcialidad y calificación de las muestras, ¿no? Y también pues hay una lista de equipos y materiales, ¿no? Una relación de lo que se debe utilizar en la evaluación sensorial de chocolate, que pues es muy importante en este caso. Bueno, y después más adelante la guía habla del proceso de evaluación sensorial. Entonces refiere cómo debe ser la preparación del lugar de prueba y el ambiente, a pesar que pues ya se ha dicho algo del ambiente, en este caso es ya en el momento en que se va a hacer el proceso de evaluación sensorial que debe haber, ¿no? También cómo se deben preparar las muestras para evaluar y también recuerden de las que les comentaba de las muestras de referencia. También se hace referencia nuevamente a la codificación de las muestras, que ya les había comentado, y se hacen recomendaciones sobre la manipulación de las muestras con el fin de evitar contaminación de las muestras y también, en este caso, el chocolate es muy delicado también para afectar la apariencia de la muestra. Entonces, son cosas como muy simples, pero pues que están allí explicadas claramente y pues en un lenguaje sencillo, ¿no? Y también recomendaciones para la manera como se va a servir las muestras y presentarlas a los jueces. Por ejemplo, en todas las actividades de evaluación sensorial de alimentos, las muestras deben presentarse en iguales características, ¿sí? Deben ser servidas de igual forma. Por ejemplo, deben ser servidas en recipientes del mismo tipo, del mismo tamaño, del mismo color, ¿sí? Los tamaños de las muestras deben ser iguales, a menos que la evaluación que se esté haciendo haga que no lo sea, ¿no? Pero si se van a evaluar chocolates, si yo estoy comparando dos tipos de chocolate, pues lo que quiero y lo que voy a hacer es que las voy a servir iguales, ¿no? Para que realmente lo que se esté expresando, que va a ser las características organolépticas, pues tengan realmente que expresarse allí y no de pronto porque de pronto cambié el color, de pronto puse otras características que hace que el catador vaya a calificar una más que la otra o vaya a tener como alguna diferencia, ¿no? Bueno, en cuanto a la evaluación sensorial, ya específicamente, entonces hay una serie de pasos, ¿sí? Una serie de pasos para evaluar los chocolates y en este caso hay como una especie de orden, ¿no? Que tiene que ver también en la manera como nosotros utilizamos nuestros sentidos para evaluar los alimentos. Y pues lo primero es lo visual, ¿no? Entonces, es la apariencia. Entonces, allí hay una serie de características. Ustedes en la imagen están viendo, por ejemplo, diferentes imágenes de chocolates en los que tiene un proceso de florecimiento de la grasa, ¿no? Entonces, la apariencia en el chocolate es muy importante. A veces, cuando las personas no conocen bien o no saben, abren un chocolate y lo ven con este florecimiento y dicen, uy, no, estos son hongos, ese chocolate está dañado, ¿sí? O ya no sirve. Y realmente lo que ha sucedido es que de pronto hay un mal manejo, ya sea en el procesamiento del chocolate o luego en el proceso de almacenamiento y traslado que ha hecho que la grasa se separe. Entonces, por eso es tan importante en el chocolate el tema de la apariencia, el tema del color. Después, lo que vamos a hacer es que, obviamente, cuando vamos a comer algo, pues lo acercamos, ¿no? Y entonces sentimos el olor. Entonces, también hay unas características para evaluar el olor y como una calificación, ¿no? Todo esto obedece a unos rangos de puntajes, como lo vamos a ver más adelante, en el que se va puntuando cada una de las características.
Después está la identificación y medición de los atributos, que ya se hace a través del sabor, y se describen los atributos. Finalmente, también se evalúa la fluidez, la textura, o sea, cuando el chocolate se derrite, ¿no? Que es otra de las características que el chocolate tiene, que con la temperatura y con a veces la temperatura corporal, pues el chocolate se hace fluido, se derrite, como decimos. Entonces, eso también se puede medir. Y finalmente, una calificación general que obedece a cómo se comportaron toda esta serie de características, desde la apariencia hasta la fluidez y textura. Bueno, entonces para ya ir entrando en qué sería en la guía, está pues muy explicado cómo es este tema de la evaluación de la apariencia y pues cómo se considera este atributo, ¿no? Entonces, lo que hay que mirar pues es en la superficie el color y el brillo, ¿no? Esa apariencia general de la muestra. Y como ustedes pueden ver, hay una escala de intensidad que va de 0 a 10. En este caso, todas las escalas de intensidad van de 0 a 10 y hay un significado para cada uno de esos rangos, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, tenemos 0, 0 realmente es como una ausencia, como que no hay. Entonces, en este caso, si vamos a ver cuánto color, cuánto brillo hay en la superficie de un chocolate, pues va a estar completamente opaco, sin brillo, con manchas blancas en toda la superficie para hacer 0, por ejemplo. Pero si tenemos de 3 a 5, puede ser que es un brillo que está presente, que está como más o menos semi, ¿no? Como que tiene alguna manchita por ahí. Y cuando ya se va a calificar de 9 a 10 es porque pues está perfecto, ¿no? Tiene un brillo reluciente, es uniforme en toda la superficie, el color está totalmente uniforme, es hermoso, ¿no? Para color y brillo, para la apariencia. Y, por ejemplo, otra de las características es la evaluación del color. Entonces, en la guía, que pues obviamente hace referencia a la norma, se habla de una serie de diferentes formas de poder evaluar el color. Y en este caso, nosotros tenemos diferentes tipos de herramientas visuales que pueden ser desde equipos muy sofisticados de laboratorio hasta sencillas tablas como la que yo les estoy mostrando aquí, en las que más o menos se puede hacer como un rango de colores y tener más o menos como un color en el que yo tenga una referencia, ¿no? Porque al evaluarlo yo después puedo decir, bueno, más o menos era tal color o lo más cercano posible es tal color, si no tengo la precisión, ¿no? O sea, aquí la norma también no es solamente para aplicar al super laboratorio en el que tenga los super equipos, sino que realmente se puede hacer en muchos sitios, ¿no? Sabemos, y pues esta es la idea también del proyecto y del apoyo, es que en muchas de las organizaciones de productores se están haciendo chocolates. Hay organizaciones de pequeños productores, hay cooperativas, hay quienes están, por ejemplo, tienen sus centros de acopio, de fermentación, y allí tienen unos pequeños laboratorios, otros tienen los laboratorios más avanzados. Entonces, la idea es que sea una manera fácil y práctica de poder también evaluar sus propios chocolates, ¿no? Y pues esto va a tener también como un lenguaje común, que es lo que se está buscando, ¿no? Que tengamos un lenguaje común en esa evaluación y en esa percepción de qué tan bien hecho, de qué tan bien elaborado está ese chocolate, pero también ese chocolate está en una base elaborado de un cacao fino, ¿no? Y entonces, ¿cómo se están expresando esos sabores? Bueno, y luego pasaríamos a la evaluación del olor, perdón, y entonces hay una escala también, como les dije, de 0 a 10, en donde 0 es que pues hay ausencia del olor, que por ejemplo 3 a 5 más o menos hay un olor que está básico, y cuando es 9 a 10, pues es una muy buena expresión del olor, ¿no? Con notas distintivas, con complejidad, o sea, con una diversidad de olores, ¿no? Y aquí pues es muy importante tener en cuenta el tema de olor porque a veces, y creo que en otras ocasiones yo lo he repetido, y es un tema del uso del idioma, del español. Entonces aquí el olor es oler y es cuando algo está fuera de la nariz, ¿no? Porque a veces se usa mucho este tema del aroma
y a veces viene también de la traducción, de cómo se utiliza la palabra, ¿no? Pero en este caso, la palabra más precisa en español sería olor, y el aroma es lo que sucede dentro de la boca, cuando yo ya estoy percibiendo el chocolate y todos los compuestos volátiles del chocolate están llegando a mi nariz, pero por la parte de atrás de la boca, ¿sí? Ese sería el aroma. Entonces, igual lo van a ver en el vocabulario que hay al final de la guía. Bueno, y finalmente la evaluación de sabor, y en este caso se está utilizando los estándares internacionales para la evaluación de la calidad del cacao, y SQF por sus siglas en inglés, y también que son del programa de cacao de excelencia que ustedes han escuchado mencionar, y que este programa pues hace también un concurso cada 2 años en el que Perú ha participado y ha ganado varias veces porque precisamente pues es un productor de cacao fino. Entonces, ¿qué se quiere con esto? Y que de todas maneras Perú ya ha participado a través de INACAL en evaluar estos estándares, y esta propuesta es lo que les decía, que tengamos un lenguaje común en el que todos hablemos de la misma manera y con las mismas características para poder entendernos en un puntaje y en una evaluación de un cacao fino o de un chocolate hecho con cacao fino en este caso. Entonces, en esta evaluación del sabor hay también una escala de intensidad que va de 0 a 10 de los atributos del sabor del cacao, que ya lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, como sabemos 0 es que pues no hay sabor, que sería ausente. Y luego, por ejemplo, una intensidad de 2 es que ese sabor o ese atributo está presente en la muestra, pero está de baja intensidad. Por ejemplo, de 6 a 8 es que ya está mucho más dominante, y de 9 a 10 es que es muy intenso, perdón, ¿no? Son notas muy, muy intensas. Entonces, más o menos esa es como la idea. Y esto requiere que los catadores que trabajan y que hacen estas evaluaciones tengan un entrenamiento, tengan un conocimiento, y como les decía al principio, también hayan estado muy expuestos al producto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos atributos o esas características que se evalúan ahí específicamente en dentro de estos estándares? Como ustedes observan, hay una gráfica que es la rueda de sabor del programa Cacao de Excelencia, en el que hay atributos básicos, atributos complementarios y los atípicos y defectos. Entonces, los básicos son los básicos que el cacao puede tener, ¿no? Y que en este caso son cacao, acidez, amargo y astringente, ¿sí? Y los complementarios son, por ejemplo, notas de frutas, de flores, de maderas, de especias, de nueces, dulces, y que hace que sea una de las características que determinan que un cacao sea fino o que un chocolate hecho de este cacao tenga esa expresión de sabores, y por eso sea mejor percibido, mejor pagado por los consumidores, y mejor reconocido, ¿no? Entonces, por eso también hay ese reconocimiento en el cacao de Perú, precisamente por eso, por toda esta explosión de sabores o por todas estas características de sabor y también la diversidad de esos sabores, ¿no? Y obviamente los atípicos y los defectos tienen que ver con procesos ya sea de la post cosecha del cacao, como también en el almacenamiento y luego el procesamiento para convertirlo en chocolate. Bueno, y la evaluación de la fluidez y de la textura obviamente es una característica muy típica del chocolate, y como les decía al principio, en este caso tiene que ver con que se derrita, ¿no? Esa fluidez, pues es como muy importante también, ¿no? O sea, cuando uno prueba un chocolate y si el chocolate está como arenoso, puede tener como muy buenos sabores, pero como que uno se distrae pensando más en las arenitas que no en los sabores. Entonces, realmente esa fineza de un chocolate, esa sedosidad que puede tener, también es muy importante. Y obviamente también está dentro de una escala de intensidad de 0 a 10, y con una serie de
características que se pueden puntuar allí. Entonces, ¿qué hacen los catadores? Pues obviamente evaluar, encontrar esa característica y darle el puntaje, ¿sí? Y finalmente, una calificación general. En este caso, por ejemplo, en el sector de café, ustedes, los que trabajan con café, saben que a veces alguien se acerca y dice, oye, ¿cuánto puntaje te salió el café? Y el otro le dice, no, de 80, o de 70, o de 90. Y va, wow, 90, que es bueno tu café, oye, ¿por qué no me vendes? Y entonces así se genera como este lenguaje que es el que les estoy diciendo, es el lenguaje más universal, más de querer intercambiar ese conocimiento y esa puntuación que puede tener, en este caso, un chocolate. Entonces, también hay una escala de 0 a 10 en la que hay como que se colocan todos los atributos y las características que les comenté anteriormente, ¿no? O sea, cómo se comportó el olor, cómo se comportó la apariencia, cómo se comportó toda la expresión de cada uno de los atributos de sabor, la textura, y entonces obviamente está el puntaje, ¿no? Entonces, en este caso, pues, por ejemplo, 0 a 3 es que pues realmente es una muestra con grandes defectos en todas las categorías. Por ejemplo, 6 puntos es que es una muestra que tiene algunos defectos en la apariencia, que no es tan intenso en la expresión de sabores y de olor. Mientras que una muestra 10, pues wow, es el mejor chocolate del mundo que yo haya probado, por decirlo, ¿no? Es extraordinario. Entonces, ya con un rango de estos, pues obviamente ya vamos a tener una calificación general que va a permitir conocer en dónde se clasifica la calidad de ese chocolate, ¿no? Bueno, ¿cómo se obtienen esos datos? Los jueces tienen unos formatos. Yo aquí les estoy mostrando el ejemplo del formato del programa Cacao de Excelencia, que es un formato en Excel que no es complicado y que ya, por ejemplo, tiene como unas sumas para que sea mucho más fácil luego obtener todos los datos. Entonces, y se califica cada uno de los atributos. Si hay, por ejemplo, los catadores ya tienen mucha más experiencia, pueden calificar subatributos, es decir, por ejemplo, yo puedo sentir que tiene notas frutales, pero un catador especializado puede sentir que tiene notas frutales, pero sabe cuáles, sabe si son cítricas, sabe si son, por ejemplo, frutos rojos y lo puede colocar, ¿no? Perdón. Entonces, de esto se recomienda y dentro de esta guía, pues esta norma, hay una página de internet donde lo pueden descargar, ¿no? Y así puedes hacer la obtención de datos. Después está la expresión de resultados. ¿Cómo después de que los catadores han tenido esa evaluación y han calificado todos estos atributos, se va a generar una puntuación final de cada uno de los atributos, ¿no? Y para eso, pues se realizan ciertos cálculos que no son complicados, que tienen que ver, por ejemplo, con hacer los promedios o las medianas de los valores que los catadores asignaron a cada una de esas características que evaluaron. También se puede ver algo que se llama la desviación estándar, que no es nada más que la diferencia en la calificación entre el promedio y lo que cada una de las personas estuvo puntuando en las características evaluadas, ¿no? Entonces, esto también va a servir no solo para evaluar el chocolate, sino también para evaluar el catador, ¿no? Y con estos datos se construye lo que ustedes han escuchado, que es el perfil de sabor, o sea, la telarañita, donde está pues como esas características que tiene esa muestra que se evaluó, ¿no? Y también, pues obviamente, la calificación global, como les decía, es muy importante y otra cosa es consolidar los comentarios dados por los jueces. Entonces, ¿qué sucede? En esta evaluación de resultado, en este perfil de sabor,
Cuando ustedes ven un perfil de sabor, ven esta figura que así en forma de telaraña y luego abajo van a encontrar una descripción. Entonces, ¿qué es? Que esta gráfica de los atributos eh, son los puntajes, o sea, es numérico, y luego la descripción es cómo los catadores fueron percibiendo a través del momento que fueron probando, cómo fueron sucediendo uno a uno los sabores que fueron percibiendo. Y esto permite describir muy bien el sabor y las características del chocolate, que en este caso se está evaluando. Y los resultados, pues, se pueden analizar si ya se quiere, pues, si se tiene de pronto un trabajo de investigación, una cosa más amplia, con mucho más muestras, o de pronto para mirar cosas como la vida útil o la preferencia por consumidores. Por ejemplo, pues ya se pueden utilizar otras herramientas de procesamiento ya estadístico más avanzado con los datos que se han generado, ¿no? No es solamente probar por probar, algo como muy de personas que de pronto conocen, pero pues no dan puntajes, ¿no? Aquí en este caso se tienen unos datos y esos datos van a permitir corroborar lo que se tiene, pero también se pueden trabajar y se pueden evaluar, ¿no? Que pues es la idea, ¿no? La idea es que esto vaya más allá y tenga esa posibilidad de utilizar datos. Y finalmente, pues los reportes de la prueba se realizan a través pues, de esta información suficiente de la muestra. Entonces, en la guía al principio se recomienda que se solicite una buena información de la muestra. Obviamente los catadores no la manejan, pero sí, por ejemplo, si están en un laboratorio, pues el ingreso a las muestras debe tener una serie de datos, ¿no? Que después, cuando se hace un reporte, un informe sobre cuáles fueron las características de esta muestra, pues también se pueda tener en cuenta esos datos generales de la muestra, ¿no? La manera como se recepcionó la muestra y se codificó la muestra también debe ir dentro del informe, los métodos que se emplearon, la cantidad de catadores, todas estas características y detalles operativos que se hicieron para lograr estos perfiles finalmente y el sabor que pues esta muestra de chocolate tendría. Entonces dentro de la guía ustedes pueden encontrar eso. Y bueno, pues eso era todo. Estos son como nuestros sitios de conexión y pues como les decía Ricardo al principio, pues se han trabajado guías de implementación peruana de café y también para cacao que están disponibles, que son libres, que son fácilmente se pueden descargar. Están las direcciones donde se pueden descargar y pues son de libre acceso para que todo el público de la cadena de valor de tanto del café como del cacao y chocolate pues las puedan tener. Pues estos serán los próximos eventos que se tienen en febrero, en marzo, y serán pues las próximas guías de implementación de chocolate y de cacao, ¿no? Bueno, y pues Muchas muchas gracias. gracias. Preguntas y respuestas. Muchas gracias, Nubia, por tu presentación, bastante interesante y estoy segurísimo que la guía va a ser bastante demandada por los participantes y por la cadena de cacao en general y va a ser sumamente útil para sus trabajos. Si me permites un momentito para poder proyectar, eh, creo que perdí, permíteme un segundo. Acá está. Listo, entonces también para aprovechar y justamente proyectar pues los siguientes eventos que tenemos, ¿no? Con los detalles, para que por favor también nos acompañen en en las siguientes presentaciones. Ahí están las fechas y también los temas. Y bueno, como tú decías, entrando ya a la etapa de preguntas y respuestas, tenemos un par de preguntas por acá. A ver, para dar a tiempo a los amigos, si es que alguien quiere hacer más preguntas, antes de terminar, tenemos unos minutos. A ver, la primera pregunta dice, Nubia, buenas tardes. En cuanto a las muestras de referencia, ¿existe una norma que hable de cómo se preparan? Estás con el micrófono apagado.
Estaba, estaba en silencio, sí, siempre pasa. No, no hay una... Lo que sí se quiere es que sean chocolates de la misma manera, no la misma formulación, pero sí según la norma, ¿no? O sea, son chocolates normales. No, no hay un estándar ni nada por el estilo. Y van a depender generalmente de qué se va a buscar con la evaluación también, ¿no? Yo creo que con el tiempo se van a generar una serie de referencias también, ¿no? Referencias ya sea por origen o por unos sabores específicos o unas características específicas. ¿Alguna recomendación sobre la base de tu experiencia? No, realmente, por ejemplo, en el tema de la evaluación sensorial del licor de cacao, licor o pasta, lo que se tiene, por ejemplo, en el programa Cacao de Excelencia son unas referencias que son bien diversas porque uno de los objetivos del concurso tiene que ver con premiar la diversidad y la conservación que hacen los productores de cacao en el mundo. Entonces, esta serie de muestras de referencia hacen eso, ¿no? Son diversidad. Listo, muchísimas gracias. Pregunta también, las evaluaciones son bastante subjetivas. ¿Existen evaluaciones más precisas con nuevas tecnologías? Bueno, realmente la base de lo que se ha hecho en este caso, de estas normas, se han basado en normas que tienen que ver con el análisis o la evaluación sensorial de alimentos. Y precisamente lo que se busca en la evaluación sensorial de alimentos es eliminar la subjetividad. Y una de esas cosas que tiene que ver es que los catadores sean entrenados, ¿sí? Si un catador está entrenado, obviamente la subjetividad va a pasar a un segundo plano, ¿no? Y además de eso se requiere, y pues en la norma muy claramente lo va a indicar y en la guía lo van a encontrar, que hay un número específico de catadores, un número específico de muestras, que no se improvisa, ¿no? Porque realmente lo que se está buscando es eso, es eliminar esa subjetividad. Y en cuanto a la referencia a que haya algo más sofisticado, yo le pregunto a quien hace la pregunta, ¿qué más sofisticado que nuestros sentidos, que están tan fácil, tan perfectamente hechos? Yo no estoy diciendo que nosotros somos perfectos, pero nuestros sentidos están construidos a la perfección. Y quiero hacer esta reflexión. Nosotros, la mayoría de los humanos, somos capaces de percibir un sabor, ¿cierto? Y luego de percibir qué tan intenso está. Entonces, por eso somos capaces de decir, uy, se le fue la sal a la sopa, ¿cierto? Entonces, realmente, más sofisticación, realmente los humanos hemos estado tratando de construir una serie de aparatos y de equipos pensando en esa sofisticación técnica, imitando nuestros sistemas, ¿no? Y pueden escuchar, por ejemplo, el tema de la lengua electrónica o de la nariz electrónica. Y sí, pueden encontrar los compuestos, pero no van a encontrar lo que el catador le va a describir realmente y que muchas personas después al probar van a estar de acuerdo. Muchas gracias, Nubia. Ahora pregunta, están apareciendo más preguntas. Acerca de tiempos de vida de cacao, barras de chocolate, ¿hay alguna norma, glosario y límites de aceptabilidad? ¿Me puede repetir la pregunta? Se me fue un momentito el Que respecto sonido. a cacao o barras de chocolate, ¿hay algún glosario o límite de aceptabilidad con respecto a la vida útil? Con respecto a la vida útil, no, lo que pasa es que va a depender de qué está evaluando en la vida útil, ¿no? Si es que está evaluando, por ejemplo, en chocolate, uno puede evaluar en la vida útil el tema de, por ejemplo, de la rancidez, ¿sí? De la grasa, de la manteca del cacao. O de pronto la separación, lo que les decía de la manteca, o el punto de fusión, o bueno, son muchas cosas, ¿no? Entonces, dependiendo de qué es lo que quiere hacer, pues va a tener esas características, ¿no? Pero dentro de esta guía, dentro de esta norma, no está contemplado como tal.
Gracias. Aquí tenemos una pregunta del exterior. Una persona que está llevando cursos en otros países ve que hay diferencias sobre los puntajes y modos de evaluación. Como la guía que estás presentando está basada sobre una norma internacional, preguntan si es que esta debe ser seguida a la letra o las compañías pueden tener diferentes fichas de evaluación. Bueno, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, yo les hablaba del café, pero les puedo decir que, por ejemplo, en vino o, por ejemplo, en aceite de oliva o en quesos, ya hay unos estándares establecidos desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasó con el cacao y con el chocolate? Estamos en ese proceso de creación, ¿sí? Ha sido una cosa que lleva poco tiempo realmente, en el que por eso hasta ahora se están divulgando. Entonces, las empresas, mucha gente empíricamente, ha generado como sus propios estándares, pero la idea aquí es que estos estándares están basados en un poco más de ciencia. Por ejemplo, el perfil de sabor es una técnica de la ciencia de evaluación sensorial, ¿no? No es, por ejemplo, algo de puntuaciones que no tienen sentido, sino la idea es realmente buscar esto y buscar como un lenguaje común que sea práctico, que sea entendible. A veces, para algunas personas, cuando lo ven así un poco de lejos, lo pueden ver que es difícil, pero realmente no es difícil. Cuando ya están trabajando dentro del sistema, se van a dar cuenta pues, que es muy fácil y es muy práctico realmente. Gracias. Tenemos una pregunta sobre empaques, sobre empaques, donde van ¿Ya? almacenar los chocolates. ¿Se tiene alguna norma o procedimiento acreditado para ello? Sí, empaques, por supuesto, no están dentro de esta guía, pero de empaques hay mucho, ¿no? De empaques hay cursos enteros, hay mucho, mucho, es otro universo, por Para supuesto. Y para chocolates, por supuesto que hay. Ajá. Hay mucha investigación al respecto también. Ujú. Listo. Ya para cerrar, hay varias preguntas y bueno, las quise esperar para el final para indicarles que en el caso del proyecto Fortaleciendo la calidad de café y cacao en el Perú, nosotros hemos brindado cursos en línea y presenciales en términos de análisis físico y sensorial de café y cacao. Eso lo hicimos a fines 2021, primer trimestre de 2022. Toda la información, los documentos y algunos videos están en nuestra página web. Como proyecto no podemos recomendar o no podemos brindar publicidad respecto a alguno otro existente. Sin embargo, dada la cantidad de preguntas que hay al respecto, bueno, me permito, no sé, Nubia, si pudieras, hay mucho interés del público saber si conoces o recomiendas o puedes comentar respecto de cursos sobre catación o certificación de catadores que estén disponibles en el Perú. Y con eso ya terminaríamos. Bueno, pues se han ido haciendo cursos diferentes, o sea, eh, han habido, por ejemplo, cursos del programa Cacao de Excelencia, un curso que se hizo, pero más para los catadores ya expertos de Perú. Y también la Universidad Nacional Agraria La Molina hacía uno hasta antes de la pandemia. Y bueno, con la pandemia ya sabemos que ha sido un poco complicado la apertura de laboratorios y demás, y bueno, pues veremos qué pasa en el tiempo. Creo que como al igual que pues el tema de esta estandarización de la evaluación, creo que estamos en construcción todavía y bueno, pues con el tiempo yo creo que van a tenerse más cursos. Listo. Bueno, nuevamente, Nubia, agradecerte bastante por tu presentación y por la respuesta a las preguntas que te hemos brindado. Ha sido un gusto trabajar contigo. Esperamos seguir haciéndolo en futuros encargos. Ya Bueno, finalmente, muchísimas gracias. Finalmente, a nombre del Programa Global de Calidad y Estándares y el Programa de Alianzas para Países, ambos de ONUDI, y su proyecto Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao en el Perú, les agradecemos bastante su participación. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes y página web y conocer
tanto para poder ver los materiales que hemos desarrollado en este momento, las guías y otros tipos de documentos audiovisuales y escritos, y también conocer los siguientes eventos que realizaremos en las siguientes semanas y meses. Muy buenas tardes. Pues bastante.